Hola, buenos días. Mi nombre es Isaac y vengo a presentar mi actividad integradora de química. Para empezar, tenemos que hablar sobre los alcanos. ¿Cómo se obtienen los alcanos? Los alcanos pueden obtenerse de fuentes naturales o de fuentes sintéticas. Como fuentes naturales de hidrocarburos se tiene el petróleo, el gas natural y el gas de hulla. ¿En qué reacciones químicas participan? Los alcanos participan en oxidación, halogenación, isomeración, nitración, pirol y pirólisis. Los ejemplos que he escogido de los alcanos son metano, etano y propano. Eh, las propiedades físicas del metano es que es un gas incoloro, inodoro y muy inflamable, más ligero que el aire, que en la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica, especialmente los pantanos a temperatura ambiente. Es un gas y se halla presente en la atmósfera. Sus propiedades químicas son: su masa molecular es de 16.04206 gramos por mol, su punto de fusión es de menos 182 grados Celsius y su punto de ebullición es de menos 162 grados Celsius. Su fórmula es el CH4. Etano. Sus propiedades físicas son: es un gas incoloro e inodoro a temperatura ambiente, insoluble en agua y bien soluble en disolventes orgánicos. Es altamente inflamable y sus propiedades químicas son: masa molecular es de 30.7 gramos por mol, su punto de fusión es de menos 182.8 grados Celsius y su punto de ebullición es de menos 89 grados Celsius. Su fórmula desarrollada es el C2H6. Y del propano, sus propiedades físicas es que es un gas incoloro, comprimido y licuado. Sus propiedades químicas son: masa molecular de 44.1 gramos por mol. Su punto de ebullición es de menos 42 grados Celsius y su punto de fusión es de menos 189.7 grados Celsius. Y su fórmula desarrollada es el C3H8. Alcano. ¿En qué industria o servicio se aplican? Además de su uso como combustibles, los alcanos medios son buenos solventes para las sustancias no polares, y los alcanos a partir del hexadecano en adelante constituyen los componentes más importantes del aceite combustible y el aceite lubricante. Alquenos. ¿Cómo se obtienen los alquenos? La, la deshidratación de los alcones es un método ampliamente utilizado para obtener alquenos. Sin embargo, la reacción requiere de un medio ácido y temperaturas elevadas, siendo esta reacción un ejemplo obligado en las enseñanzas de la química de los compuestos orgánicos. ¿En qué reacciones químicas participan? Sus reacciones químicas son la reacción de Simon-Smith, la hidrogenación, la hidrohalogenación, el antimarcópnico, la halogenación de alquenos, la formación de aloidrinas, la sulfatación de alquenos y la oximercuración. Los ejemplos que yo escogí de los alquenos es el 1-buteno, el 1,3-butadieno y el 3-metil-1-buteno. Las propiedades físicas del buteno son: es un gas incoloro, comprimido y licuado. Y sus propiedades químicas es: su punto de fusión es de menos 185.3 grados Celsius y su punto de ebullición es de menos 6.26 grados Celsius. Su fórmula desarrollada es el C4H7. 1,3-butadieno. Sus propiedades físicas son: es un gas extremadamente inflamable, las mezclas de gas y aire son explosivas y puede formar peróxido con trazas de oxígeno, lo que puede causar reacciones similares a las explosiones. Sus propiedades químicas son: su masa molecular es de 54.0916 gramos por mol, su punto de ebullición es de menos 4.4 grados Celsius y su punto de fusión es de menos 108.9 grados Celsius. El 3-metil o nubuteno. Sus propiedades físicas son: su estado físico es líquido a temperatura ambiente, es generalmente incoloro, tiene un olor característico similar al de otros hidrocarburos. Y sus propiedades químicas son: su punto de ebullición es aproximadamente de 63 a 64 grados Celsius
y su punto de fusión es alrededor de menos 40 grados Celsius. Su fórmula desarrollada es el C5H13. ¿En qué industrias o servicios se aplican? Para obtener el plástico de polietileno de gran uso en cañerías, envases, bolsas y aislantes eléctricos. Alquinos. ¿Cómo se obtienen los alquinos? El acetileno es el alquino más simple. Se puede producir industrialmente a partir de la reacción de carburo de calcio con agua. Otra ruta de síntesis es la deshalogenación de dialogenuros de alquilo con zinc en polvo, que elimina dos átomos de halógeno para formar el alquino. ¿En qué reacciones químicas participan los alquinos? Estos participan en la adición de hidrácidos, en la adición de halógenos y en las reacciones de hidratación. Los ejemplos que yo escogí para los alquinos es el 5,6 dimetil 3-heptino, el 5-metil 2-hexino y el 6-metil 2,4 heptadino. Y sus propiedades físicas son del 5,6 dimetil 3-heptino en su estado físico es líquido a temperatura ambiente. Tiene una densidad alrededor de 0,8 gramos por centímetro cúbico y esto puede variar ligeramente. Su punto de ebullición es aproximadamente de entre 140 a 150 grados Celsius y esto también puede variar según la pureza. Es insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos. Sus propiedades químicas son: como alquino puede participar en reacciones de adición donde se pueden agregar halógenos, agua o ácidos al triple enlace. Hidrogenación. Puede ser hidrogenado a su correspondiente alqueno o alcano en presencia de un catalizador. Y polimeración. Puede ser sujeto a polimeración formando compuestos más grandes. 5-metil 2-hexino. Sus propiedades físicas son: es un líquido a temperatura ambiente. Tiene una densidad alrededor de 0,7 a 0,8 gramos por centímetro cúbico y esto puede variar ligeramente. Su punto de ebullición es aproximadamente entre 80 a 90 grados Celsius, pero también puede variar según la pureza. Es insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos. Y sus propiedades químicas son: reactividad. Como alquino, el 5-metil 2-hexino puede participar en reacciones de adición donde se pueden agregar halógenos, agua o ácidos al triple enlace. Hidrogenación. Puede ser hidrogenado a su correspondiente alqueno o alcano en presencia de un catalizador. Polimeración. Puede ser utilizado en reacciones de polimeración para formar compuestos más grandes. 6-metil 2,4 heptadino. Sus propiedades físicas son: en su estado físico es líquido a temperatura ambiente. Tiene una densidad aproximadamente entre 0,7 a 0,9 gramos por centímetro cúbico, pero puede variar. Su punto de ebullición es alrededor de 130 a 150 grados Celsius, pero también puede variar según la pureza. Las propiedades químicas son: reactividad. Los alquinos con múltiples enlaces triples son más reactivos y pueden participar en reacciones de adición, donde se pueden agregar halógenos, agua o ácidos. Hidrogenación. Pueden ser hidrogenados a compuestos con menos insaturación, alquenos o alcanos, en presencia de un catalizador. La polimeración. Puede ser utilizado en reacciones de polimeración para formar un compuesto más grande. Alquinos. ¿En qué industria o servicio se aplican? Los alquinos son utilizados principalmente como combustibles. El alquino mayor, de mayor importancia comercial, es el acetileno o etino. Derivados halogenados. Los derivados halogenados son compuestos orgánicos que contienen átomos de halógeno unidos a una cadena de carbonos. Estos compuestos se obtienen mediante la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno en un compuesto orgánico por átomos de halógeno. Estos solo participan en una reacción química que es la sustitución.
Los ejemplos que yo escogí es el yoduro de metilo o yodometano, el bromuro de etilo o bromoetano y el cloruro de sec-butilo o 2-clorobutano. Sus propiedades físicas son del yoduro de metilo, es que es un líquido a temperatura ambiente, es incoloro aunque puede tener un ligero tinte amarillento, posee un olor dulce y característico. Su densidad es aproximadamente de 1.45 gramos por centímetro cúbico a 20 grados Celsius. Su punto de ebullición es alrededor de 42 grados Celsius y su punto de fusión es de aproximadamente menos 66 grados Celsius. Es soluble en disolventes orgánicos como etanol y éter, pero es poco soluble en agua. Su índice de refracción es de aproximadamente 1.46. Su fórmula molecular es C1H3I. Bromuro de etilo. Su fórmula molecular es C2H5Br. Su estado físico es líquido a temperatura ambiente. Es incoloro o ligeramente amarillento. Tiene un olor dulce y característico. Su densidad es de aproximadamente 1.48 grados. Su densidad es de 1.48 gramos por centímetro cúbico. Su punto de ebullición es alrededor de 38.4 grados Celsius y su punto de fusión es de aproximadamente menos 117 grados Celsius. Es moderadamente soluble en agua, pero más soluble en disolventes orgánicos como un etanol y éter. Cloruro de sec-butilo. Su fórmula molecular es C4H9Cl. Su estado físico es líquido a temperatura ambiente, es incoloro, tiene un olor característico similar al de los solventes. Su densidad es de aproximadamente 0.87 gramos por centímetro cúbico. Su punto de ebullición es alrededor de 90 grados Celsius. Y su punto de fusión es aproximadamente menos 112 grados Celsius. Es poco soluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos como éter y alcohol. Su presión a vapor es relativamente alta, a lo que indica volatilidad. ¿En qué servicios o industrias se utilizan los derivados? Los halógenos se utilizan en las industrias químicas, agua y saneamiento, plásticos, farmacéutica, pulpa y papel, textil, militar y petrolera. ¿Cómo se obtienen los alcoholes? ¿Cómo se obtienen los alcoholes? Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos, mediante la sustitución de uno o más grupos de hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Participan en 3 reacciones. Las reacciones son deshidratación, oxidación y esterificación. Los ejemplos que yo escogí son los siguientes: el metanol, el etanol y el propanol. Las propiedades físicas y químicas del metanol es que es un líquido incoloro venenoso con olor a etanol y cuando está puro puede tener un olor repulsivo y arde con flama no luminosa. Su punto de ebullición es de 64.5 grados Celsius y su punto de fusión es de menos 97.8 grados Celsius. Tiene una densidad relativa de 0.7910 gramos por mol, de gramos por centímetro cúbico a 20 grados Celsius o 4 Celsius. Tiene una inflamabilidad de 385 grados Celsius y es soluble en agua en cualquier proporción. Etanol. Su nombre químico pues es el etanol. Su fórmula molecular es CH3CH2OH. Su peso molecular es 46.09 gramos por mol. Y el etanol es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor a picante. Propanol. Es un líquido polar incoloro, inflamable y de baja viscosidad, semivolátil con un leve olor a alcohol. Su fórmula molecular es C3H8O.
y su masa molecular es 60.1 gramos por mol. ¿En qué servicios o industrias se utilizan los alcoholes? Los alcoholes son sustancias de mucho valor químico. Como materia prima se utilizan en la obtención de otros compuestos orgánicos en laboratorios. También como componentes de productos industriales de uso cotidiano, como desinfectantes, limpiadores, solventes y base de perfumes. ¿Cómo se obtienen los aldehídos? ¿Cómo se obtienen los aldehídos? Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer un grupo funcional, es decir, el grupo carbonílico. Eh, Está unido a un solo radical orgánico. Se puede obtener a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios. ¿En qué reacciones químicas participan? Los aldehídos participan en reacciones claves como oxidación a ácidos carboxílicos, reducción a alcoholes y adición nucleofílica con agua, alcoholes y aminas, condensación aldólica, formación de hidroxialdehídos y reacción de Wheaton, alquenos. Propiedades, los ejemplos que yo escogí para los aldehídos son metanal, etanal y propanal. Las propiedades físicas del metanal es que es un gas a temperatura ambiente y líquido en solución con formalina. Su punto de ebullición es de menos 19 grados Celsius. Es muy soluble en agua, tiene un olor fuerte y picante, y sus propiedades químicas son oxidación a ácido fórmico, reducción a metanol, reacción de Cannizzaro, se oxida a ácido fórmico y se reduce a metanol. La adición nucleofílica reactivo en la formación de hemiacetales. Etanal, propiedades físicas. Es un líquido volátil. Su punto de ebullición es de 20.2 grados Celsius. Es muy soluble en agua. Tiene un olor dulce y afrutado. Sus propiedades químicas son oxidación a ácidos de acético, reducción a etanol, condensación aldólica, puede formar compuestos hidroxialdehídos, adición nucleofílica, forman hemiacetales y acetales con alcoholes. Y el propanal. Sus propiedades físicas son, en su estado líquido, su estado es líquido. Su punto de ebullición es de 48.8 grados Celsius. Es moderadamente soluble en agua. Tiene un olor picante. Y sus propiedades químicas son la oxidación a ácido propiónico, reducción a propanol, condensación aldólica, forma compuestos insaturados y adición nucleofílica es reactivo en la formación de acetales. ¿En qué servicios o industrias se utiliza? Los usos principales de los aldehídos son en la fabricación de resinas, plásticos, solventes y pinturas, perfumes y esencias. Y por último vamos a hablar de las cetonas. ¿Cómo se obtienen las cetonas? Las cetonas son compuestos carbonílicos en los cuales este grupo se encuentra unido a dos grupos de hidrocarburos. Estos pueden ser grupo alquilo, grupo de anillos, benceno o ambos. ¿En qué reacciones químicas participan? Participa en la reducción, en la oxidación y en la adición nucleofílica. Los ejemplos que yo escogí es el etilmetilcetona, el ciclohexilmetilcetona y el fenilmetilcetona. Las propiedades físicas del etilmetilcetona es que su fórmula molecular es de C5H10O, su peso molecular es de 86.13 gramos por mol, su estado físico es líquido a temperatura ambiente, es incoloro, tiene un olor característico a acetona, similar al de las demás cetonas, y tiene una densidad de aproximadamente 0.81 gramos por centímetro cúbico. Su punto de ebullición es alrededor de 102 grados Celsius. Y su punto de fusión es de aproximadamente menos 33 grados Celsius. Es soluble en agua, etanol y éter.
ciclohexilmetilcetona. Su fórmula molecular es C9H18O. Su peso molecular es de 142.24 gramos por mol. Su estado físico es líquido a temperatura ambiente. Es incoloro o ligeramente amarillento. Tiene una densidad aproximada de 0.91 gramos por centímetro cúbico y su punto de ebullición es alrededor de 186 grados Celsius. Su punto de fusión, datos menos comunes, pero puede ser alrededor de menos 10 grados Celsius a menos 5 grados Celsius. Es poco soluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos como etanol y éter. Fenilmetilcetona. Su fórmula molecular es C8H8O. Su peso molecular es de 120.16 gramos por mol. Su estado físico es que es líquido a temperatura ambiente. En líquido es incoloro o ligeramente amarillento. Tiene un olor dulce y similar al de las almendras. Tiene una densidad aproximadamente de 1.028 gramos por centímetro cúbico y su punto de ebullición es alrededor de 202 grados Celsius. Su punto de fusión es aproximadamente de 20 grados Celsius. Es poco soluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos como etanol y éter y cloroformo. Cetonas. ¿En qué servicio o industrias participan? Se emplean como disolventes en productos químicos, pinturas y esmaltes. Otras cetonas, como el metiletilcetona, se utilizan en la fabricación de adhesivos, recubrimientos y plásticos. Y con esto acabo, con estas bibliografías, acabo mi presentación de la actividad integradora. Muchas gracias por escuchar.